Bueno, este es un pedazo de script ya de lo que habíamos utilizado el día de ayer. Recuerden, hay que señalar el directorio donde está el archivo cargar, el nombre del archivo. Poníamos la opción strings as factors para que justamente se creen variables categóricas. Recuerden que factores en R quiere decir categorías, ¿no? Puedo luego listar pues las columnas que tiene para asegurarme de que realmente tengo numéricas y categóricas y que se importó bien, ¿no? Entonces, si solamente cargaría estas tres líneas de acá, vemos como siempre que ya se creó pues la variable. Mi variable se llama alumnos y tiene ya los resultados de acá. Tal como me bajé el dataset, le hice un par de retoques. ¿Cuáles fueron los retoques que les hice? Bueno, pues cambié todas las ñes por n, cambié todas las o con tildes por o, todas las i con tilde de ingeniería por solamente una i. Esto no quiere decir que no podamos importar datos con caracteres especiales, pero lo hace más fácil. Así que luego de hacer esos cambios de ahí, pues, y haciéndolos en el blog de notas, ¿de acuerdo? Ustedes ven que cuando entro yo aquí al blog de notas, abrir con blog de notas, no abran con el Excel porque el Excel añade más cosas. Tiene que verse que está separado por comas, acá se ve la cabecera, acá puedo realizar reemplazos, ¿no es cierto? Si pongo, por ejemplo, control H, aquí puedo realizar un reemplazo y decir, reempláceme todas las ñes por una n, ¿sí? Más o menos de esta manera, y va a funcionar. Entonces, mi recomendación es siempre que si necesitan hacer reemplazos como estos, que son directos, son fáciles, pequeños, pues háganlo desde aquí, desde el blog de notas, ¿no? Aquí puedo poner reemplazar todo e inmediatamente, pues, acabo de reemplazar un 5 por una n, eso no es lo que quería hacer. Puedo poner control Z, ok, pero acá puedo reemplazar todo de una sola y no lo hagan en el Excel, prefiero que no, porque el Excel termina a veces dañando el archivo. Si yo hiciera una copia, si ahora esta es una copia, por ejemplo, del CSV que tenía y lo abro con el Excel, por ejemplo, y acá en el Excel quiero hacer pues los reemplazos. Más o menos algo parecido a lo que hice en el otro lado, ¿no es cierto? También podría hacerlo aquí, pero luego se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando estoy manejando fechas, aquí no se va a diferenciar mucho. Cuando manejo fechas, el Excel me daña las fechas, es así de simple. Y luego ya no puedo importar las cosas, ¿no? Pero bueno, en esencia acá también podría hacer los emplazos, por ejemplo, podría hacer la ñ por una n, ¿no es cierto? Y ponerle igual, reemplazar todo. Y se reemplazaría en el caso de que hubiera. Acá me dice que no pude encontrar nada para reemplazar, claro, porque yo ya hice el reemplazo de todas las ñes anteriormente, ¿no? Pero el hecho es que si aquí luego quiero poner grabar, luego no sé cuál de estos usar, ustedes fíjense, tengo CSVs, tengo CSV, tengo CSV, tengo CSV, tengo muchos CSVs de aquí. Y esto me puede terminar dañando el archivo, ¿no? Entonces digamos que yo pongo guardar. Acá se sigue viendo bien en el Excel. Claro que se sigue viendo bien en el Excel. Pero si aquí yo abriría, puede ser de que ya me insertó cosas que no tenía. Acá como no hice un gran cambio, pues no pasó nada. Pero como les digo, puede dejarme dañando. ¿Cuáles son los típicos daños que puede hacer? Me deja poniendo, por ejemplo, comillas alrededor de los textos. Me deja poniendo punticomas en vez de coma. Ok, me inserta caracteres especiales. Si son fechas, me daña las fechas, es así de simple. Y luego de eso de ahí, pues, no es que no se pueda arreglar, podría arreglarlo. E incluso recuerden que aquí desde R, yo podría directamente decirle acá, ¿no es cierto?, que quiero cambiar el separador, por ejemplo, y quiero que el separador ya no sea la coma, sino sea el punticoma. Si indicarle tal vez que no tiene encabezados, si ponerle falso, no tiene encabezado, digamos que no tiene la primera fila del título, digamos que las primeras dos filas están dañadas, entonces podría decirle quiero saltarme unas líneas y eso se hace con skip, por ejemplo, me salto dos líneas y empiezo a leer desde la tercera y cosas así por el estilo y tengo que ir probando y probando, ¿no? Entonces, la cuestión es que aunque algunas veces vamos a tener que hacer esto de acá, es mejor si no lo tocamos. Sí, si lo dejamos así separado por comas nada más, porque ahí es mucho más fácil poder hacer la importación. Es así de simple, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que ya está importado acá la tabla, ya les acabo de mostrar, es la tabla alumnos, ¿no es cierto? Y como ustedes podrán ver, que está denotado acá abajo, es que yo tengo pues tres variables categóricas.
Sí, nombre, no vamos a utilizar como variable categórica, pero es el nombre del alumno, ¿no? La que nos importa son las tres últimas. ¿A qué escuela pertenece? Si entra o no entra al curso, digamos, si pasó o no pasó, y la nota que tuvo. Entonces, la nota que tuvo, evidentemente, ya es numérica, ¿no? Yo puedo sacar promedios de la nota de algo que es numérico y no de una variable categórica, por ejemplo. Pero, ¿qué puedo hacer con una variable categórica? Con una variable categórica, como ustedes saben, podría, por ejemplo, listar la frecuencia. ¿Cómo listo la frecuencia de una variable categórica? No voy a hacer una tabla de frecuencias para algo así tan simple, pero puedo utilizar, por ejemplo, table. Ustedes recuerdan que existe table, y acá me dice, pues, ¿no es cierto?, cuántos alumnos tengo de administración, cuántos alumnos tengo de diseño, cuántos alumnos tengo de ingeniería, por ejemplo. Cuántas observaciones, recuerden, ¿no es cierto?, observaciones o filas de la tabla, ¿no? Que en total son 30. Entonces, sumado esto de acá, me va a dar 30, como ustedes saben, y estas vendrían a ser las frecuencias absolutas de esa variable categórica. Bueno, ok, entonces esto con respecto a la importación del CSV. Y como les digo, dependerá de qué CSV se bajen. Ok, va a pasar. Mi recomendación, no lo editen con el Excel, preferible con un blog de notas. Bueno, luego de eso de ahí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo mismo que hicimos antes, necesitaríamos la librería de PLIR, que es la librería que tiene el filtro. ¿Sí? Ustedes recuerdan que tenemos los filtros para poder separar y hacer subconjuntos, ¿no es cierto? Entonces, esta librería que se carga, recuerden que da lo mismo poner library ahí que buscar la librería a mano aquí en la lista de paquetes que tengo yo acá, ¿no es cierto? Y ponerle un check diciendo quiero que se cargue la librería. Entonces, por ejemplo, acá ya me aparece chequeada. ¿Por qué? Porque yo ya ejecuté el comando library, ¿no? Entonces está lo mismo aplastar aquí que poner library. Recuerden eso de ahí. Y acá puedo yo utilizar el filtro. Entonces, sobre alumnos, que es el dataset completo, aplico los siguientes filtros. Quiero separar los que son de administración, los de diseño y los de ingeniería. Puedo correr las tres líneas al mismo tiempo y se va a crear pues justamente tres datasets. ¿Sí? Tengo los datasets siguientes. Administración que tenía 14, como habíamos visto en la frecuencia absoluta de la tabla, ¿no es cierto? Diseño que tiene 9 e ingeniería que tiene 7. Van a tener todos la misma cantidad de columnas todavía, solamente separado las filas, pues, ¿no es cierto? Eso es lo único que he hecho yo. Entonces, si me entro, por ejemplo, a ver cualquiera de estos de acá, entremos a ver los de administración, pues acá podemos ver que todos pertenecen a la escuela de administración. Algunos entran, otros no entran, ¿ok? Es así de simple. Y bueno, como ustedes se podrán imaginar ahora que tengo yo este subconjunto, porque esto de acá es un subconjunto, yo podría querer también pues tener algunas estadísticas solamente del subconjunto, ¿no? Luego vamos a calcular probabilidades, obviamente, pero yo podría hacer nuevamente citar la frecuencia solo para los que son de administración. Por ejemplo, podría citar la frecuencia de la variable que se llama resultado, ¿no? No puedo utilizar de nuevo la variable escuela porque hace que todos pertenecen a la misma escuela. Pero si hago esto de acá, pues estaría consultando solo en administración. Solo en administración cuántos entran y cuántos no entran. ¿No es cierto? Eso estoy haciendo. Recuerden que son variables categóricas, por eso puedo hacer esto con table, que tiene sentido, ¿no? O podía haber generado un histograma, etcétera. Bueno, histograma es para variables continuas, no para variables categóricas. Para variables categóricas podría ser, pues, a partir de esta tabla, generarme, por ejemplo, un bar plot. Si recuerdan, esto de acá es un gráfico de barras. A final de cuentas, el histograma es un gráfico de barras, pero en el histograma manejamos intervalos y aquí en variables categóricas, pues, es todo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí que justamente la cantidad de alumnos que entran es mayor que la cantidad de alumnos que no entran. Recuerden que estoy consultando únicamente en administración, nada más. Si quisiera cambiar el subconjunto, pues lo puedo cambiar directamente acá. Digamos que pongo ahora, voy a consultar solamente los alumnos de diseño. Solamente hace falta que seleccione la línea que cambié, no tengo por qué correr las otras líneas que ya tenía, ¿verdad? Y si hago esto de aquí, pues ustedes verán que ahora voy a tener nuevos datos. Pero es un bar plot. Acá tengo, entran más alumnos, incluso la diferencia es mayor con los alumnos de diseño. Sí, entran muchos más de los que no entran. Entonces, digamos que han estudiado mucho más, tienen mayores notas, digámoslo así. Ok. Bueno, este es un pequeño análisis nada más. No hemos hecho data mining, minería de datos. No vamos a utilizar K-means en este de acá. No era el sentido esto, sino más bien de calcular probabilidades. Y las probabilidades son simplemente frecuencias relativas, recuerden. Así que básicamente es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuál podría ser lo primero? Primero deberíamos calcular las probabilidades marginales. Voy a colocar acá entonces justamente, ahora que ya tengo los subconjuntos, pongamos pues probabilidades marginales. Recuerden, marginal quiere decir que estoy manejando una sola variable. En este caso, solo la variable escuela. Ninguna otra variable más. Solo la variable escuela. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora sí centrémonos, por ejemplo, en calcular la probabilidad de ser de administración, de ser de diseño o de ser de ingeniería. Puedo sacar primero la frecuencia o el número de valores o contar, como quieran llamarlo ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay de administración, de diseño y de ingeniería? Eso ya sabíamos nosotros, pero utilicemos código y guardemos en variables, ¿no es cierto? Entonces pongamos, si quieren ponen n, si quieren ponen f de frecuencia, como quieran. La verdad, yo voy ahora sí a utilizar solo letras porque la verdad se hacen muy largos los nombres de las variables. Se voy a hacer de cuenta que el evento A es pertenecer a administración. Con que no se repitan las letras estamos bien, ¿no es cierto? D es el evento de pertenecer a diseño. I es el evento de pertenecer a ingeniería. ¿Qué otro evento más podría tener? Podría tener, por ejemplo, el evento de E, que sería la probabilidad de entrar o el evento de entrar. Recuerden que tengo la otra variable que me dice entra, no entra, ¿no es cierto? Y podría tener otro que sea, por ejemplo, NE, que quiere decir no entra. ¿Ok? No entra. Eso con respecto a las dos variables. Tengo la verdad otra variable más que vale la pena analizar, pero primero estoy analizando solamente escuela, que tengo tres posibles estados, diseño, administración, ingeniería, y resultado que tengo entra, no entra, ¿no es cierto? Yo podría hacer, por ejemplo, algo como lo siguiente. Acá en la tabla que me muestra la frecuencia, ¿no es cierto? Podría tratar de hacer pues un cruce entre dos variables, no solo mostrar la frecuencia de escuela, sino entre escuela y resultado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y poder generar esto. Y fíjense lo que se me genera cuando hago esa tabla de ahí. Esto es una tabla de contingencia. Esto ya lo hemos hecho nosotros anteriormente, pero el R me lo hace solito. Entonces, ¿qué es lo único que hice? En vez de coger solamente tabla y una sola variable que me muestra algo como esto o como esto, he lanzado dos variables categóricas y de esta manera he encontrado ya una tabla de contingencias. Ustedes recuerdan perfectamente que los márgenes, la tabla de contingencia me da justamente pues los totales, ¿no es cierto? La frecuencia total, y si trabajo con probabilidades, pues justamente la probabilidad total. Esto es solamente para hacer un pequeño examen y saber cuánto debería esperar yo de valores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a llamar f de a la frecuencia de administración, es decir, al número de estudiantes que pertenecen a administración. Entonces, simplemente me tocaría contar cuántas filas tiene el subconjunto administración, ¿no? Corramos esto y tengo pues ahora sí ya mi variable, me dice que son 14, ¿no es cierto? Si en la tabla de contingencia yo contara los que son de administración, fíjense sería 8 más 6, que son justamente los 14, ¿no es cierto? Podría yo seguir contando las otras frecuencias, voy a contar ahora sí la frecuencia de diseño, por ejemplo, y sería pues el número de filas o el número de observaciones de el subconjunto diseño. Acá tengo el total, dice 9, y justamente si yo sumara en la tabla de contingencia, ¿no es cierto?, la fila que corresponde a diseño, 6 más 3, pues viene a ser 9, ¿de acuerdo? Vamos con la última que corresponde a la variable escuela, que sería la frecuencia de ingeniería. Nuevamente sería número de observaciones del subconjunto ingeniería. Y para este último caso tengo yo un valor de 7, ¿de acuerdo? Y si yo sumara pues justamente la tabla de contingencia sería 5, que tengo acá, más 2, lo cual me va a dar 7. ¿Ok? Entonces, listo, eso es todo con respecto a las frecuencias, ¿de acuerdo? De la variable escuela. Ahora, si tuviera que sacar también las frecuencias de la variable resultado. La variable resultado tiene dos posibles estados, entra y no entra, no tiene más, ¿no es cierto? Bueno, entonces saquemos igual f de e, recuerden que era el evento de que entra, ¿no es cierto? Tengo que sacar primero un subconjunto de aquellos que entran, entonces tengo que utilizar un filtro, ya no por la variable escuela, sino por la variable resultado, ¿no es cierto? Pongamos acá, por ejemplo, entran, y sería ahora el filtro que el resultado sea igual a entrar. Recuerden que tiene que estar escrito
em, tal como está acá, está todo con mayúsculas, la verdad. Si ven ustedes, está todo con mayúsculas. Si le dejo así, no me va a retornar nada el filtro. Tengo que poner igualito como está escrito. Incluso el nombre de la variable. El nombre de la variable está la primera letra con mayúscula, si nos fijamos, ¿de acuerdo? Entonces tengan por favor mucho cuidado en eso. Fíjense, el resultado está con R mayúscula al inicio, ¿no? Sí. Bueno, esos son los que entran. El subconjunto de los que no entran, coloquemos no entran, por ejemplo. Recuerden que no puedo poner espacios pues en los nombres de las variables, ¿no es cierto? Y acá pondría igual no entran y tiene que estar pues exactamente igual a como está escrito acá. Es decir, está todo con mayúsculas, está con espacios, tiene que ser igualito. Nombre de variables no se permite espacios. Estos son los nombres de las variables, ¿no es cierto? Lo que se encuentra acá. Pero bueno, los textos pueden tener espacios. Eso es simplemente un texto. Las categorías, digamos. Bueno, listo. Entonces, ahora con esos dos subconjuntos, recuerden, por favor, correr el código. A veces uno agrega el código y luego abajo me dice, no existe la variable entran, la variable no entran. Es porque me olvidé de correr el código que recién ingresé, ¿no es cierto? Estas dos líneas son nuevas. Tenemos que correr para que se creen acá justamente los datasets. Tengo el dataset entran de 19 observaciones y el dataset no entran de 11, que justamente tiene que sumar los 30 que yo tenía, ¿no es cierto? Bueno, listo, entonces la frecuencia de los que entran sería pues el número de observaciones del subconjunto entran. Y finalmente pues la frecuencia de los que no entran, porque n es el evento de no entrar, sería el número de observaciones de el siguiente subconjunto. Entonces, listo, ahí tenemos f de E era 19, coincide pues con el número de observaciones acá que dice 19, ¿de acuerdo? Y f de no E, que es 11, coincide también con el número de observaciones que dice aquí, no entran. Así de simple, ¿no? Entonces ahí tenemos ya todas las frecuencias y con esto yo puedo sacar ya todas las marginales, ¿no es cierto? Simplemente tengo que dividir la frecuencia para el número total. Recuerden que en marginales tengo que dividir para el total de todo el dataset entero, ¿no es cierto? Es así de simple. Entonces pongamos, por ejemplo, P de A sería la frecuencia de A dividido para N. Podríamos crear una variable N para que se vea bien. La variable n tendría el total de todos los registros, ¿no es cierto? Sería así de simple. Entonces, ese está fácil de crear. Creemos la variable n. N tendría el número de observaciones de todo. Mi dataset completo se llama alumnos y posee 30 observaciones. No voy a poner directamente dividido para 30, sino para que sea un poquito más elegante voy a decir dividido para n. Pero fíjense que n justamente vale 30, ¿no? Que es la última variable que se me acaba de crear acá. N vale 30. Bueno, entonces listo, calculemos la primera probabilidad, sería la frecuencia de A dividido para N. Entonces vamos a correr esto y ya se calcula la primera probabilidad. Entonces la primera probabilidad sería de 46.67%. Sí, 66%. Esa sería la primera probabilidad marginal. ¿De acuerdo? Y bueno, no habría pues un gran misterio con respecto a cómo se calcula esto. Ya saben que simplemente pues dividir frecuencia para el número total de valores. Y para el resto sería pues todo lo mismo, ¿no? Entonces podría una vez calcular todo el resto de frecuencias. Me toca los de diseño. Frecuencia de diseño dividido para n. Frecuencia de ingeniería dividido para n. Recuerden que en nombre de variables sí se permite poner guión bajo. Lo que no se permite es poner guión medio, ¿no? Esto ya lo aprendieron en programación anteriormente. Vamos con la frecuencia de E. Perdón, probabilidad de E. Que es frecuencia de E dividido para n. Y finalmente la probabilidad de no E, que sería la frecuencia de no E dividido para n. Voy a correr todo esto de acá porque esto es nuevo, ¿no? Y acá tengo de todas las probabilidades. Entonces deberíamos de esperar que los eventos que pertenecen a la misma variable, como es diseño, administración, ingeniería, entre estas tres probabilidades acá deberían sumarme 1. Sí, deberían sumarme 1, ¿no es cierto? Si quieren comprobar, podríamos hacerlo ahí. La probabilidad de ser de administración
más la probabilidad de ser de ingeniería y más la probabilidad de ser de diseño, pues es 1. Claro, tenía que ser así. ¿Por qué tenía que ser así? Porque todas salen de una misma rama, digamos, si es que nosotros hiciéramos un árbol de probabilidades, ¿verdad? Eso es lo que estamos nosotros obteniendo acá a final de cuentas. Entonces, más o menos es como si tuviéramos algo así. ¿Qué es lo que he hecho yo acá? Pues simple y sencillamente he dicho, parto de aquí y tengo pues 3 posibles alternativas. Recuerden que tiene que ser la lista exhaustiva de escuelas para la variable escuela. ¿De acuerdo? Acá tengo yo la escuela, ¿no? Esta es la variable por la que estoy trabajando. Si quieren ponen este título, si quieren no lo ponen. Y tengo pues las siguientes opciones. Tengo ingeniería, tengo diseño y tengo administración. No tengo más. Si tuviera más, no van a sumar 1. Pero como es el total, ya no tengo más opciones, debería sumar 1 las probabilidades que tengo acá, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que estoy yo haciendo. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de ser de ingeniería me dice que es de 23,33. Por ciento, ¿de acuerdo? Realmente como probabilidad deberíamos poner 0,23, ¿no? Aunque ustedes saben que es lo mismo, ¿no? 0,233. Si le dejo solo como 0,23 van a pensar que llega a ceros después, ¿no es cierto? Pero la verdad no es así. Entonces, cuando manejamos probabilidades, hagamos por lo menos con 3 decimales. Si no, mejor aún con 4. La probabilidad de diseño es 30% exactamente. O puedo dejarle como 0,3, ¿no es cierto? Y la probabilidad de administración tengo que es de 46,66. ¿Ok? Entonces estoy formando ya mi árbol de probabilidades. Fíjense ustedes. ¿Qué otro árbol de probabilidades podría haber hecho? Podría haber empezado por la otra variable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por la variable que se llamaba resultado. Recuerden que siempre en el primer nivel, ¿sí? En el primer nivel de los árboles van unidades, van probabilidades marginales por el hecho de que todavía no conozco más variables. Tengo una sola variable. Entonces acá tengo solo 2 estados, lo cual es fácil. Tengo el entra y tengo no entra, ¿no? Y aquí también tengo pues mis propias probabilidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de entrar es 63,33. Y deberíamos verificar la probabilidad de no entrar es 36,66. Recuerden ustedes que cuando hacíamos árboles, ¿verdad? Necesitamos que todas las probabilidades que salgan de un mismo nodo me den igual a 1. Eso pasó ya con escuela, ya comprobamos. Entonces también si yo sumara entrar más no entrar, voy a hacer directamente en la consola porque no quiero que quede grabado en mi archivo. Sí, es solamente una comprobación rápida, pero también me suma 1. ¿Sí? Prueba de entrar, probabilidad de no entrar, suma 1. Porque recuerden que en un árbol, de acuerdo, todas las probabilidades que salen de un mismo nodo del árbol, todas las ramas que salen del mismo nodo, ¿de acuerdo? Pues tienen que sumar justamente 1 y eso es lo que está pasando. Bien sea que empiece con escuela o bien sea que empiece con resultado. Entonces, si yo quisiera elaborar el primer árbol, el segundo nivel, recuerden, tiene las probabilidades condicionales. ¿Ok? Entonces, prácticamente aquí tendría para cada escuela, tendría algo así. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de entrar dado que soy de ingeniería? ¿Y cuál es la probabilidad de no entrar dado que soy de ingeniería? Eso es lo que se leía en las probabilidades condicionales. Recuerden, condicional pues es el dado que, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa primero? Primero sé que es de ingeniería y luego estoy examinando si entra o no entra. Por lo tanto, el filtro, digamos, el dado que es con ahí, ¿no? ¿Sí?
Y para todos los demás también va a ser lo mismo, ¿no? Entonces acá también voy a tener la probabilidad de entrar, dado que es de diseño, dado que no es, la probabilidad de no entrar, dado que es de diseño, la probabilidad de entrar, dado que es de administración, y la probabilidad de no entrar, dado que es de administración. Y si hubiera elaborado el árbol de abajo, tuviera en cambio, ahora pondría aquí la otra variable, la probabilidad de ser de administración, dado que entró, la probabilidad de ser de ingeniería, dado que entró, y la probabilidad de ser de diseño, dado que entró. Y para la otra variable también va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Y recuerden que este segundo nivel del árbol, yo ya tengo condicionales, no tengo marginales, no tengo conjuntas. En el árbol no se ponen realmente las conjuntas. Sí, puedo calcular las conjuntas a través del árbol. Recuerden que tengo que multiplicar los productos de las ramas. Sí, pero lo que tengo escrito sobre las ramas son en el primer nivel marginales y desde el segundo nivel en adelante tengo pues condicionales. ¿Ok? Ok, entonces por ejemplo de este primer árbol podría intentar sacar primero estas dos condicionales, ¿no? Es decir, concentrándome solamente en la gente de ingeniería, cuál es la probabilidad de que entre y de que no entre, ¿no es cierto? Entonces, para poder ver esto de acá, pues, como les decía, podía yo solamente hacer, por ejemplo, un reporte, ¿sí? Yo ya lo había hecho ese reporte. Por ejemplo, quiero reportar solamente de aquellos estudiantes de ingeniería, cuáles son las frecuencias de los resultados, ¿no? Y básicamente es esto, ¿no? Entonces, dado que es de ingeniería o solamente refiriéndome al subconjunto de ingeniería, 5 entran y 2 no entran. Por lo tanto, ya puedo de aquí sacar las probabilidades. Pero bueno, yo necesito más bien tener como que una fórmula. ¿Por qué? Porque si hago yo un programa, hago un script en R, ¿de acuerdo? Para obtener las probabilidades, en lugar de hacerlo así, ejecutando en la consola y anotando las probabilidades en papel a mano al lado, pues si en algún momento crece este dataset de alumnos CSV, si en un momento crece, ¿de acuerdo? Y reemplazo y les mando uno más entero de 1000 personas, pues todo el script sigue valiendo y lo único que voy a tener que hacer es coger y correr todo el script de nuevo y ya están calculadas las probabilidades de nuevo. No tengo que estar anotando a mano. Y esa es justamente la gran ventaja de usar R contra Excel, por ejemplo. Si en Excel me dan un nuevo dataset, tendría que crear un nuevo libro de Excel y repetir todos los pasos haciendo clic en todos los lugares. ¿Sí? En cambio que si tengo un script, solamente tengo que volver a correr el script del programa. Pongo correr todo y me salen los resultados de nuevo enteritos, ¿de acuerdo? Incluso puedo generar un PDF automáticamente al final, un reporte. Esa es la ventaja de hacer un programa, un algoritmo, en lugar de estar haciendo algo de una forma visual, así parezca más fácil al inicio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos con las probabilidades condicionales de la manera más fácil que se pueda. Entonces, las condicionales es justamente considerando subconjuntos, ¿no? Bueno, entonces voy a llamar yo, puedo poner cualquier nombre, ¿no es cierto? Pero un nombre que se entienda. Y tampoco quiero que sea demasiado largo. Entonces, digamos que voy a sacar la prueba de entrar, dado que es ingeniero, ¿no es cierto? Pongámosle así. Y que se entienda que es la condicional y no la conjunta, ¿no? No es la probabilidad de ser ingeniero y entrar al mismo tiempo, sino es la probabilidad de entrar dado que es ingeniero. Recuerden que el dado que siempre va después, es lo segundo que se escribe, ¿no es cierto? Esto equivale como si hubiera puesto yo la probabilidad de E dado I. En matemáticas lo hacemos así. Correcto, eso es lo que estamos haciendo. Acá las marginales, esto equivale a haber puesto la probabilidad de A, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, estas son condicionales. Recordemos de eso, por favor. Ok, entonces vamos a ver qué hago con esta de acá. Tendría que examinar, hacer prácticamente lo mismo que hice arriba, pero ya no del conjunto grande de alumnos, sino del subconjunto de ingeniería nada más, ¿no es cierto? Bueno, entonces, básicamente digamos que voy a tener dos filtros.
voy a filtrar pues aquellos que entran y que son de ingeniería y aquellos que no entran siendo de ingeniería, ¿no? Entonces, el filtro sigue siendo que el resultado es entra o el resultado es no entra, pero ya no aplica sobre todos los alumnos, sino únicamente sobre el subconjunto de ingeniería, tanto acá como acá, ¿no es cierto? Entonces, estoy consultando solamente en la tabla, ¿no? Si me voy justamente a la tabla de ingeniería, que es la que está aquí, ¿de acuerdo? Imagínense que voy a filtrar de aquí. Entonces, los que dicen no entra, ¿no es cierto? Que es el ID 24 y el ID 30, por ejemplo, irán a parar a un conjunto, a un subconjunto más pequeño, digamos, y todo el resto, que son los que están acá, que son los que sí entran, irán a parar a otro subconjunto. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy filtrando de un subconjunto para obtener un subconjunto más pequeño todavía. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo todavía no voy a correr esta línea no tiene nada, está incompleta, ¿verdad? Solamente corramos estas de acá para ver qué es lo que resulta de esto de aquí. Entonces nos vamos a fijar que acabo de obtener ya estos subconjuntos. Entran siendo de ingeniería y no entran siendo de ingeniería. El uno tiene 5 observaciones y el otro 2. Esto concuerda con la tabla que tenía acá. Entraban 5, no entraban 2. Recuerden que estamos hablando solo de los que son de ingeniería nada más. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, el no entra en ingeniería. Y yo les había dicho que justamente esperaríamos que los registros 24 y 30 vayan a parar a este subconjunto. ¿No es cierto? Eso estábamos hablando al inicio, justamente. Y si voy a abrir, pues, el subconjunto de los que entran, están los 5 restantes. Y fíjese que en todos los casos dice resultado entra. Entonces acabo de separar, ¿no? Es como que tuviéramos, pues, ¿no es cierto? Un conjunto grande, que son los alumnos, y que son 30 personas. Y luego este de acá yo le divido. Y tengo subconjuntos más pequeños. Uno de ingeniería, uno de diseño y uno de administración. En el de ingeniería tengo 7 personas. ¿No es cierto? Prácticamente son las frecuencias que yo ya tenía. En la administración tengo 14 y en el de diseño tengo 9. Y si sumo justamente, pues, ¿no es cierto? 7 más 9 y más 14, pues voy a tener los 30, que es el total. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Ahora cojo el subconjunto ingeniería y le vuelvo a dividir este de acá. Entre las personas que entran, dado que son de ingeniería, y las personas que no entran, dado que son de ingeniería. En este de acá tengo 2 y en este de acá tengo 5. Y si sumo, pues 2 más 5 me tiene que dar el 7 de arriba, ¿no es cierto? Entonces es lo que estoy haciendo. Estoy dividiendo en más subconjuntos, ¿de acuerdo? Igualmente expresado como un árbol aquí, de esta manera. Entonces, vamos ahora a seguir haciendo esto. Voy a seguir produciendo más subconjuntos, ¿de acuerdo? Luego grabaré, luego grabo y obviamente este código de acá también se los voy a pasar, ¿no? Entonces, voy a tener filtros muy parecidos. Entran siendo de diseño, ahora vamos a hacer con diseño. Recuerden no utilizar por favor caracteres especiales en los nombres de las variables y prácticamente en ningún lado si es que se puede evitar. Entonces nuevamente serían subconjuntos de los estudiantes de diseño, ¿no? Tendría esto de acá. Y por último, pues tendrían aquellos que entran siendo de administración y aquellos que no entran siendo de administración. Perfecto. Entonces acá también voy a cambiar. Y voy a correr pues todo lo nuevo, que serían estas últimas 4 líneas, son las más nuevas, ¿de acuerdo? Y acá voy a tener pues ya aquellos subconjuntos de los que yo estaba hablando, ¿no?
¿Sí? Ahí tengo ya todos. Y debería ser pues coherente con lo que tenía antes. Por ejemplo, en el caso de diseño, me dicen que 6 personas entran, ¿ok? Y 3 personas no entran. Si me refiero solamente a los registros de diseño, ¿verdad? 3 personas no entran, 6 personas entran con respecto a diseño. Entonces digamos que una vez más aquí, ¿no es cierto? Si tuviera que estudiar este árbol de acá, con respecto a diseño, me dice que las personas que entran siendo de diseño son 6 y las personas que no entran siendo de diseño son 3. Tiene sentido, ¿por qué? Porque 6 más 3 es 9, ¿cierto? No pueden desaparecer los registros, las observaciones. Y bueno, lo último que voy a hacer es con administración y van a producir dos subconjuntos, ¿no es cierto? Que si sumo las observaciones de los dos subconjuntos tiene que darme 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos justamente a hacer con administración también es lo mismo. Entonces también podemos observar lo mismo, ¿no? Resulta que la gente de administración que no entra son 6 y los que entran de administración son 8. 8 y 6. Que justamente me dan los 14, ¿no? Entonces, entrar siendo que soy de administración me va a dar 8 personas y no entrar siendo que soy de administración me va a dar pues las otras 6 y 8 más 6 pues son 14 justamente, ¿no es cierto? Entonces ahora estoy solamente sacando frecuencias, ¿no? Estoy contando, eso viene a ser frecuencias, solamente estoy contando. Bueno, listo, entonces lo mismo que habíamos hecho acá, primero sacamos pues subconjuntos, luego contamos las frecuencias y finalmente calculamos las probabilidades. Eso hicimos. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a atacar primero a ingeniería. ¿Sí? Bueno, entonces lo mismo que yo conté pues a mano, digamos, se puede hacer con fórmula, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia de aquellos que entran siendo de ingeniería, lo voy a denotar así. Esto es como haber puesto pues la frecuencia de entrar dado que es de ingeniería. Sí, eso es lo que trato de colocar ahí. Tendría que ser pues el número de observaciones, ¿de acuerdo? De este subconjunto de acá, pues, ¿no es cierto? Y la frecuencia de los que no entran siendo de ingeniería sería igual al número de observaciones de este de aquí, ¿no? ¿Sí? Que ya sabíamos cuántos eran. El uno era 5 y el otro era 2, si no mal recuerdo. Entonces, vamos a ver. Tengo justamente eso. La frecuencia de los que entran siendo de ingeniería son 5 y la frecuencia de los que no entran siendo de ingeniería son 2, lo cual me da 7, que era la frecuencia total de ingeniería, ¿no? Que es lo que tengo aquí y que es lo que yo había notado en el árbol también. Ok, entonces no hay ninguna cosa grave con respecto a esto de acá. Vamos a hacer también de las otras carreras, creo yo. Entonces tengo la frecuencia de los que entran dado que son de diseño, la frecuencia de los que no entran dado que son de diseño, la frecuencia de los que entran dado que son de administración y la frecuencia de los que no entran dado que son de administración. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo. Entonces simplemente sería de repetir el NRO con el subconjunto correcto. Entran de diseño, está aquí, utilizarán el nombre que corresponde. Número de observaciones de los que no entran de diseño. Número de observaciones de los que entran de administración. Y el número de observaciones de los que no entran de administración. Bueno, entonces podemos correr de una vez todo esto. Y pues esperaríamos que todo acá se contó bien, ¿de acuerdo? Todo aquí tiene que ser pues coherente con lo que habíamos hecho ya anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en total tenemos 9 estudiantes de diseño y
En diseño entran 6 de los 9, ¿no es cierto? Y en diseño no entran 3 de los 9. Claro, 6 más 3 es 9, ¿no es cierto? Y finalmente para administración. En administración tenemos en total 14 estudiantes. De los 14, entran a administración 8 y no entran a administración 6. 8 más 6, 14. ¿Ok? Listo, ya tenemos todas las frecuencias. Y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho acá arriba, que sería simplemente ya acabar de calcular las probabilidades. Recuerden, condicionales no divido para el número total de registros, que es n, sino tengo que dividir para el número de registros del subconjunto del cual yo saqué los registros. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace con las probabilidades condicionales. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Tendríamos acá igualmente pues 6 de estas probabilidades, ¿no es cierto? Vamos con las fácil, sería probabilidad de entrar, dado que es de ingeniería. Entonces, esto yo ya lo estaba haciendo acá arriba y me detuve, ya no lo seguía haciendo, porque creía que primero tenemos que hacer las frecuencias, ¿no? Entonces, recuerden esto que quiere decir, probabilidad de entrar, dado que soy de ingeniería, sería igual a la frecuencia de los que entran, dado que es de ingeniería, dividido para el número de alumnos de ingeniería, ¿no es cierto? Ya no para el total de alumnos, solo del subconjunto del cual yo saqué esta información. Es frecuencia de ingeniería. ¿Sí? Ese es el número de alumnos de ingeniería. Y por lo tanto, pues va a ser igualito para el caso de los que no entran. Los que no entran de ingeniería, la frecuencia de los que no entran de ingeniería dividido para el número de alumnos de ingeniería. Vamos a ver si esto de acá tiene sentido. Ok, entonces vamos a observar, acá tengo la primera probabilidad, tengo una probabilidad de 61.42% de los que entran en ingeniería y los que no entran en ingeniería está acá, tengo el 28.57, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que tengo yo ahí. Si quisiéramos comprobar alguna cosa, diría que, por ejemplo, si sumo yo la probabilidad de los que entran en ingeniería más la probabilidad de los que no entran a ingeniería, pues me va a dar 1, claro, porque sale de la misma rama. ¿Cómo quedaría esto expresado en el árbol, no? Del 1 tengo 71,43, ¿sí? 71,43 y del otro tengo 28,57. Entonces estamos hablando del primer árbol. ¿Qué es esto? Probabilidad de entrar, dado que es de ingeniería. ¿Ok? Y la otra probabilidad que teníamos que es 28,57. Y que sumado los dos me dan 1, ¿no es cierto? Y lo mismo va a pasar para el resto de casos. Entonces, si hemos logrado etiquetar ya todo el árbol, vamos a ver cuánto tengo la probabilidad de entrar, dado que es de diseño. Se me borró esto de acá. Listo. Acabemos de calcular esas probabilidades, ¿no es cierto? Probabilidad de entrar, dado que es de diseño. Voy a dejar marcado acá qué es lo que estamos haciendo. Probabilidad de entrar, dado que es de diseño. Y eso estamos haciendo. Sería frecuencia de entrar, dado que es de diseño, dividido para la frecuencia de diseño. Cada par de estas de acá tiene que sumar 1, ¿no es cierto? Si sumo esta más esta, tiene que darme 1. Eso lo podemos luego comprobar. Es bastante fácil de comprobar. Probabilidad de entrar, dado que es de administración, sería igual a la frecuencia de entrar, dado que es de administración, dividido para la frecuencia de administración. Y finalmente la probabilidad de no entrar, dado que es de administración, frecuencia de no entrar, siendo de administración, dividido para la frecuencia de administración. Entonces, estas 4 probabilidades de aquí vamos a calcular y listo, ya van a aparecer acá. Entonces, vamos viendo una por una. Vamos con diseño primero. La probabilidad de entrar, siendo que soy de diseño, es de 0.6666666, ¿no? Y voy a ir etiquetando aquí el árbol para que nos acordemos.
Entonces, evidentemente, la otra, la no entrar, dado que es de diseño, debe ser 0.333333 o algo así. Probabilidad de no entrar, dado que es de diseño, es 0.33333. Claro, para que sume el 1, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos justamente haciendo. Entonces, vamos a ver, sería... ¿Ok? Y las dos últimas, entrar, dado que es de administración. Vamos a buscar acá, entrar, dado que es de administración, es esta de aquí, 5714. Y la última, no entrar, dado que es de administración, es 4286. Una vez más, todas las probabilidades que salgan del mismo nodo, las dos que salen de este nodo van a sumar 1, las dos que salen de este nodo suman 1 y las dos que salen de este nodo va a sumar 1. Bueno, solo me faltan las conjuntas. No voy a romperme la cabeza de nuevo haciendo filtros para sacar las conjuntas. ¿Cómo podríamos obtener? Todos nos acordamos cómo sería la conjunta. En este caso, por ejemplo, hagamos con la primera la probabilidad de conjunta, ¿no es cierto? Eso es la conjunta. O podemos poner un i o una intersección, como siempre hemos hecho. Sería igual al producto, ¿no? Sería la probabilidad de que entró, dado que es de ingeniería, por la probabilidad de ser de ingeniería. Eso es de esa. De la siguiente, la probabilidad de no ser de ingeniería, perdón, de no entrar y ser de ingeniería, sería probabilidad de no entrar, dado que es ingeniero, o que estudia ingeniería, por la probabilidad de ser de ingeniería. Y para el resto también es muy similar. Ok, listo, así de simple. Entonces esto quiere decir que en lugar de seguir haciendo subconjuntos y filtros, pues puedo simplemente ya empezar a multiplicar. Es decir, utilizar fórmula, utilizar valles a final de cuentas, ¿de acuerdo? Es como que despejé de la fórmula general de valles para poder obtener esta fórmula de ahí, ¿no? Entonces, la última parte de las conjuntas, pues no voy a hacer filtros ni nada, voy a multiplicar porque ya tengo todo. Probabilidades conjuntas. Ok. Y vamos a ponerlo así. La probabilidad de ser ingeniero y de entrar al mismo tiempo. Voy a colocarlo así. Ok, sin la separación que tengo puesta acá para que se note que son conjuntas y que no son pues condicionales. Ok. Vamos a ver entonces. Esta de acá sería la probabilidad de E dado I por la probabilidad de I. Y vamos haciendo todo esto de acá juntos, ¿no? Pero está bastante fácil. Probabilidad conjunta de no entrar y ser ingeniero. N dado I. Probabilidad de I. De E dado D. Ahora vamos con los de diseño. Y me parece que ahí están todas. Entonces vamos a correr todo esto de aquí. Y ya han sido entonces calculadas. Ok. Ya se encuentran por acá todas esas probabilidades que van ahí. ¿De acuerdo? Y sería ya simplemente cuestión de copiarlas. Tiene más sentido colocar estas probabilidades dentro de una tabla de contingencia en lugar de una tabla en lugar de un árbol. Ok, me parece a mí. Entonces voy por un momento a llevar esta información al OneNote para que me sea más fácil comprobar. Y bueno, el otro árbol podríamos también haberlo hecho, pero no hace falta. Ya vamos a producir rápidamente, también mediante fórmula, por ejemplo, esas probabilidades de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a hacer una pequeña tabla de contingencia en base a la tabla que acabo de
pegar. Bueno, listo. Entonces, básicamente, antes podíamos tener tablas con frecuencias. Ok, eso es lo que teníamos antes, una tabla de contingencia con frecuencias. Pero ahora hemos transformado pues esa tabla en probabilidades. Bueno, para obtener todo lo demás, no es que es la única manera de hacer eso, pero hay cómo hacerlo. Entonces vamos a ver cómo sería el asunto acá. De la primera variable tengo ingeniería, diseño, administración. Y de la otra variable que es el resultado tengo entra y tengo no entra. Voy a colocarlo así de esta manera. Ok, y vamos a hacer pues una tabla con eso de ahí. Entonces me dice que la probabilidad conjunta de ser ingeniero, ok, de ser ingeniero y de entrar al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es esta de acá. Vamos con la probabilidad de no entrar y de ser ingeniero. Recuerden, ya no digo dado que. Esta no es una condicional, es una probabilidad conjunta, ¿de acuerdo? Sigamos la probabilidad conjunta de ser de diseño y entrar. La probabilidad de ser de diseño y no entrar. La probabilidad conjunta de ser de administración y entrar. Y de ser de administración y no entrar. Entonces, si todo ha sido calculado bien, el R no se va a equivocar en los productos, lo que nos podríamos equivocar es el momento de poner la fórmula, por ejemplo. Pues deberían estar correctas también el resto de probabilidades marginales que tenemos al inicio. A ver. La probabilidad marginal de ser ingeniero sería la suma de las dos probabilidades que tengo ahí. Vamos entonces a comprobar. Este es un paso extra que hago para poder comprobar, ¿no? Subimos toda la fila. La suma de esta fila sería 0,3. La de acá sería 0,4666, ¿no? Ahora sumemos las columnas. 6332. Y sumamos también la otra columna. 36,6. Y recuerden que también pues en una tabla de contingencia, si sumo toda esta fila, o sumo toda esta fila de acá, me tiene que dar 1, ¿de acuerdo? Corroboremos, o aproximadamente 1 porque acá ya empezamos a meter decimales y es posible que empecemos a tener fallas de precisión. Listo, hagamos de cuenta que eso da 1. Si me falta menos de una milésima para que sea el 1, ¿de acuerdo? Estamos bien. Y del otro lado, pues la misma cuestión, ¿sí? Voy a poner acá que en realidad sí da 1. ¿Qué sería pues la suma de los márgenes ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí ya viene a ser mi tabla de contingencia con probabilidades. Y bueno, como siempre podríamos comprobar, me está diciendo que la probabilidad marginal de ser ingeniero es esto, que es justamente esta, fíjense, probabilidad marginal de ser ingeniero es esta de acá. Ahí está. La probabilidad de ser diseñador es 0,3. Acá está la probabilidad de ser diseñador, 0,3. Esto de aquí. Tengo la probabilidad de ser de administración, 0,4666, que es justamente la primera que tengo yo acá. Y también si chequeáramos las otras, pues debería salirnos, ¿no? La probabilidad marginal de ser solo, de entrar, independientemente de qué escuela soy, ¿no es cierto? Va a ser esta.
Entonces ahí está el error de redondeo, ¿no? Es 63, 33, no 32. Y ahí sí ya nos sale el 1. Y la última, la de no entrar independientemente de qué escuela sea yo, pues está por acá, que es esa que se encuentra ahí. Entonces parece que todo cuadra y ya hemos terminado pues de obtener todas las probabilidades, ¿de acuerdo? Están absolutamente todas. Entonces, si yo quisiera hacer ya ciertas inferencias, ciertas predicciones, digamos, a partir de esto de acá, pues sería cuestión nada más de utilizar fórmulas, ¿sí? Solamente utilizaría pues fórmulas y ya. Podríamos tener fórmulas como, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? La probabilidad, me dicen, ¿sabes qué? Hay una persona que ingresó, una persona entró, ¿de acuerdo? Esta persona de acá ingresó, un alumno o alumna ingresó, entró, ¿de acuerdo? Y me dice, bueno, y ahora no sé, ¿qué compro para él? Implementos de diseño, compro implementos de administración, compro implementos de ingeniería, no tengo idea. Bueno, ¿qué podría hacer? Me pongo a pensar y digo, ok, tengo que predecir esto de acá, ¿no es cierto? Ahora estoy haciendo con alumnos, pero podría haber dicho en una tienda en línea, ¿qué podría ofrecer una persona que compró una computadora? ¿Qué sería lo más obvio? Sí, estoy tratando de inferir qué se puede ofrecer, tratar de predecir qué es lo más probable, qué es el producto más probable que yo podría vender a la persona, que podría fabricarle, que podría diseñarle a la persona, ¿no es cierto? Entonces, si me doy cuenta y yo supiera cuál es la probabilidad, ¿no es cierto? Sabiendo que ingresó, recuerden, el sabiendo que el dado que está siempre a la derecha, ¿cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de administración? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea de diseño? Y si la probabilidad de ser ingeniero es mucho más alta que el resto, ¿no es cierto? Pues yo diría, bueno, casi seguro voy a ofrecerle productos de ingeniero, porque estoy casi seguro que es ingeniero, ya que esa probabilidad es la más alta. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata esto de acá. Y eso es justamente el siguiente paso para hacer lo que se denominan reglas de asociación. Es decir, ¿qué producto le ofrezco? Dados estos otros productos. Esto es lo típico que se utiliza en los carritos de compra de internet, donde yo ya hago ciertas compras y luego me aparece, ah, ya compraste esto, te recomendamos este otro producto porque mucha gente que compró este producto compró también este, ¿sí? Y ahí se calcula solamente en base a probabilidades y a frecuencias. Bueno, ¿y cómo podría obtener esto de acá? Pues es simplemente ya una fórmula, ¿no es cierto? Por ejemplo, la probabilidad de ser ingeniero lo haría ya con Bayes, estamos de acuerdo, simplemente Bayes. Sería la probabilidad de E dado I, la probabilidad de E dividido para la probabilidad de I. Esta es como que la base más simple de poder hacer lo que se denomina un clasificador con probabilidades en inteligencia artificial. Así que no es la gran cosa y como ven a veces uno escucha inteligencia artificial y me dicen eso debe ser imposible. ¿Para qué voy a estudiar eso de ahí? No tiene sentido, voy a contratar a una persona y total nos damos cuenta que solamente cálculo de probabilidades y que no ha sido gran cosa y no es que las máquinas van a dominar el mundo por saber probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtendría esto de acá? Tengo yo todo lo de ahí, la probabilidad de E dado I por la probabilidad de E dividido para la probabilidad de I. Vamos a ver si hacemos eso. Entonces ahora voy a calcular, si ustedes recuerdan en Bayes, eso tenía un nombre, les había dado la última clase. Estas de acá se denominan probabilidades posteriores. Probabilidades posteriores son simplemente las condicionales que me faltan. ¿Ah? Sí, les había justamente comentado la última clase que a esta se le llama posterior. Esta es anterior o a priori. ¿De acuerdo? Esta otra condicional de acá arriba se denominaba pues una
likelihood se dice en inglés, verosimilitud se dice en español, y la verdad prefiero decirle likelihood, se me hace hasta difícil decirlo en español. Pero bueno, es un nombre bonito en Bayes, porque esto es Bayes, recuerden, para cada una de las partes, ¿no? Y el denominador que estaba ahí era una constante nada más, ustedes recuerdan. Bueno, entonces ahora voy a calcular pues estas condicionales que están después para hacer predicciones justamente, y serían pues estas posteriores. Entonces, vamos fácilmente, la probabilidad de que sea ingeniero, dado que entró, sería igual a la probabilidad de entrar, dado que es ingeniero, por la probabilidad de entrar y dividido para la probabilidad de ser ingeniero. Vamos a ver si me calcula eso. Sí, sí logró calcularme. Perfecto. Vamos con las otras. La probabilidad de ser de diseño, dado que entró, sería igual. Estoy aplicando simplemente Bayes, ¿ah? Dado D por la probabilidad de D y dividido para la probabilidad de I. Recuerden que alguna vez habíamos dicho que ni siquiera hace falta dividir cuando es este tipo de problemas, porque solo el numerador ya me dice cuál es la más probable, cuál es la probabilidad mayor, ¿no? Probabilidad de A y dividido para la probabilidad A. Entonces estoy poniendo mal acá. Y dado de E dado I por la probabilidad de I, estoy al revés. Para la probabilidad de E y AE. Perfecto. Creo que ahora sí ya estoy. Bueno, acabamos de calcular estas probabilidades. Me parece que no tengo ahora sí ya falla alguna. Vamos a calcularlas. ¿Ok? Entonces ahí tengo de I dado E, de D dado E y de A dado E. Vamos a ver cuánto me salió entonces. De I dado E es 0,2631. Vamos la que es A dado E. A dado E. 4210. Y de D dado E. D dado E 3158. Listo. Entonces, ahora sí la pregunta. En vista de que alguien ingresó a la universidad, ¿de acuerdo? A esa persona, ¿qué productos debería ofrecerle? ¿Qué productos debería diseñar? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es lo más probable? ¿No? Si quiero captar ese cliente de ahí, ¿de acuerdo? Quiero captar ese cliente y decir, bueno, pues yo me voy a poner las pilas, voy a ofrecer. ¿Para qué voy a? ¿Cuántos haré de diseño? ¿Cuántos de administración? ¿Cuántos de ingeniería? Porque tengo que gastar dinero además. ¿Qué le ofrecerían ustedes? ¿Implementos de ingeniería, administración o diseño? Tal cual. ¿Por qué? Porque es la probabilidad más alta, ¿no es cierto? La probabilidad de que esa persona que entró, que yo no sé a qué escuela entró, porque esa es la condición, solo sé que entró a la universidad. La probabilidad de que sea de administración es más alta que la probabilidad de que sea de ingeniería o que sea de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la respuesta y eso es lo que se va a utilizar para hacer las reglas de asociación. Lo que acabo de hacer aquí lo he hecho muy lento, ¿de acuerdo? Lo he hecho con demasiado detalle, me he demorado mucho para que vayan entendiendo el paso a paso, pero la verdad podrían ustedes imaginarse que el código que tengo aquí, ¿de acuerdo? El código que tengo aquí, pues ya prácticamente no lo voy a modificar o voy a modificar pequeñas cositas nada más y voy a coger un pedazo de otro y solamente voy a hacer pequeñas modificaciones y no es que tengo que pensar esto de nuevo desde cero. Entonces, básicamente este algoritmo de aquí ya me va a servir para las reglas de asociación, que simplemente una regla de asociación es lo siguiente. Eso lo vamos a ver con calma, pero una regla de asociación es lo siguiente, ¿no? Eh, Tengo una regla que me dice, dado que entró, ¿cuál es pues?
será que es de ingeniería, ¿no es cierto? Sí, esa es como que una regla, ¿no? Una regla es primero entra y luego pues es de ingeniería. O entra y es de administración. O entra y por lo tanto es de diseño. Entonces, bueno, esto se aplica, como digo, en los carritos de compra. Generalmente la regla es, dado que compró leche y pan, la siguiente regla debería decir pescado, ¿sí? O debería decir manjar, algo así. Y estas son simplemente probabilidades condicionales, ¿no? Entonces se escribe así, de forma elegante, digamos, una regla de asociación. Estas son reglas. Pero esto se traduce a probabilidades condicionales. Entonces esta es la probabilidad de I dado E, de A dado E, y la probabilidad de D dado E. Eso es todo. Y a eso le llaman regla de asociación. ¿Y cómo se estudia cuál es la regla más fuerte? Pues la que tenga la probabilidad más alta, ¿no? ¿Sí? Aquella regla que tenga la probabilidad, ya no se llama probabilidad, aquí en las reglas de asociación le dicen confianza, pero es probabilidad. Sí, la regla que tenga la confianza más alta, esa es la que se aplica. Y es eso. Entonces, si logramos entender bien y dominar este tema de las probabilidades, ¿de acuerdo? Pues podemos encontrar muchos patrones en los datos, ¿de acuerdo? Que no eran evidentes y que les tendrían pues un paso adelante.